Estamos ya por capítulo 2. Vamos a terminar hoy con el capítulo 2. En esta última parte, en este último segmento, Pablo está hablando acerca de dos personas, dos creyentes que son ejemplares, que tienen vidas ejemplares como seguidores de Cristo. Ya habíamos hablado sobre Timoteo, a quien Pablo, según leemos acá, enviaría a la iglesia de Filipo para su cuidado y para saber cómo estaban ellos. Pero también uno de los puntos importantes que rescatamos es que Pablo tuvo que enviar, y era el único que tenía que enviar, era Timoteo. Era el único que estaba habilitado para poder ir y cuidar de los filipenses. Esto porque era el único que tenía el mismo sentir que Pablo, su mismo corazón, sus mismos intereses de cuidar por el bienestar espiritual de la iglesia. Porque todos los demás que estaban a su alrededor no estaban en la misma sintonía que él, sino que buscaban sus propios intereses, buscaban su comodidad y sus propios beneficios. Nadie quería dejar sus propias cosas para atender la obra del Señor. Hoy vamos a continuar viendo otro ejemplo de un discípulo fiel de Cristo, un cristiano que busca invertir su vida en la obra del Señor, y este hombre es Epafrodito, quien haya sido enviado en representación de la iglesia para venir y traer una ofrenda a Pablo para sus necesidades y también para poder servir junto con Pablo y poder cubrir las necesidades que él tenía para que Pablo pudiera enfocarse más en la enseñanza y predicación del Evangelio desde donde estaba. Que recordemos que él estaba prisionero, él estaba en un arresto domiciliario. Así que no sabemos qué tareas específicamente iba a tener este hombre, Epafrodito. Incluso no sabemos exactamente quién era. No sabemos mucho acerca de su vida más lo que tenemos acá. Pero Pablo sí resalta su corazón de servicio y su testimonio de un cristiano fiel. Vamos a leer nuestra sección de hoy, que está en Filipenses 2, versículos del 25 al 30. Filipenses 2, 25 al 30 dice: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vemos que en versículo 25, Pablo tenía esta necesidad de enviar a Epafrodito de regreso a casa, de regreso a Filipo, principalmente por su salud, porque había una preocupación no solamente en él, sino que también en la iglesia de su estado de salud. Lo importante acá es que Pablo lo cataloga como un hermano verdadero. Lo resalta como un trabajador y compañero fiel de batalla en la predicación del Evangelio. Este hombre no fue una carga para Pablo, fue una bendición para él. Mientras estuvo con él, no sabemos cuánto tiempo específicamente, pero sabemos que tuvo el corazón correcto de servicio. Pablo considera a este hombre, con lo que está diciendo, está considerándolo un igual a él. Está considerándolo igual que él. No específicamente porque Epafrodito estuviera predicando y enseñando del Evangelio, pero sí estaba involucrado en el servicio en cualquier área que fuera.
cubriendo otras necesidades. Y lo llama compañero de milicia por causa de su fidelidad de servicio al Señor. Entonces podemos apreciar también una verdad dentro del cuerpo de Cristo, que todos los cristianos somos iguales, valemos la sangre de Cristo, pero así como cuerpo de Cristo tenemos funciones diferentes como miembros de este cuerpo. Entonces valemos la sangre de Cristo, pero tenemos funciones diferentes. En la siguiente parte del versículo 25, Pablo está diciendo a este hombre que es vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, aclarando de que Epafrodito era un miembro activo de la iglesia en Filipo, que había sido enviado por la iglesia para no solamente llevar una ofrenda, sino que verdaderamente poder servir, ayudar y apoyar a la expansión del evangelio. Y acá tenemos un ejemplo muy hermoso del rol de la iglesia dentro de la misión. Y es que envió a uno de sus miembros con tal de que el evangelio comenzara a ser extendido en Roma. Pero no solamente esto, sino que envió un apoyo económico a Pablo para que pudiera utilizarlo en las necesidades que tuviera, para que no hubiese obstáculo a la hora de predicar y enseñar el evangelio. Vamos a ir a Filipenses 4:18, en donde tenemos una reseña acerca de el propósito por el cual Epafrodito fue enviado. Filipenses 4:18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Se está refiriendo acerca de la ofrenda que la iglesia envió para Pablo. Y él está diciéndoles: gracias, porque todas mis necesidades están cubiertas, aún más, no solamente por la ofrenda, sino por este hombre que ustedes han enviado. Y esto no es acerca de lo material, sino de la parte espiritual, de las riquezas que Dios puede traer a través de la iglesia. La riqueza espiritual del apoyo como cuerpo para que su evangelio sea extendido a cada ser humano, en este caso en Roma. No sabemos cuántas personas estaban sirviendo con Pablo en este momento, mientras él estaba encerrado, pero lo que sí sabemos es que solo Timoteo estaba con el corazón correcto. Solo Timoteo estaba sirviendo con el corazón correcto. Porque todos los demás, según nos dice el versículo 21 de este capítulo, buscaban lo suyo propio, no los intereses del Señor. Entonces, era un hecho de que había necesidades que cubrir. Por eso la iglesia envía a este hombre para poder ayudar y apoyar a Pablo, para que él se pudiera enfocar en la predicación y la enseñanza del evangelio. Y otra cosa que podemos ver acá es respecto a cómo se está moviendo el cuerpo de Cristo, es que no todos estaban en un mismo lugar, no todos estaban haciendo lo mismo. La iglesia estaba en Filipo, Pablo estaba en Roma, Epafrodito estaba siendo enviado, pero todos estaban con funciones distintas. Y algo hermoso acá es que mientras estas cosas estaban sucediendo en Roma, la predicación del evangelio, Epafrodito sirviendo, trayendo la ofrenda, en capítulo 1, versículo 9, dice que la iglesia estaba orando por Pablo. Entonces vemos tres cosas. La iglesia estaba intercediendo y orando por Pablo, estaba enviando una ofrenda para cubrir sus necesidades y estaba enviando a un hombre para poder ayudarlo en sus diferentes necesidades. Entonces, nuevamente, la importancia de la iglesia como cuerpo de Cristo. Esto nos permite ver ese funcionamiento siempre guiados por el Espíritu Santo. No es nada más hacer por hacer. No es solo porque hay una necesidad ya de enviar todos los recursos, sino guiados por el Espíritu Santo. Continuamos hablando un poco más de este hombre, Epafrodito.
Pablo le reconoce como un ministrador. Y esto no está diciendo que Epafrodito era un ministro, le estaba dando un lugar, una jerarquía, una posición dentro del ministerio. Sencillamente lo que está dando a entender es que Epafrodito era un hombre que estaba involucrándose dentro del servicio del ministerio de Pablo. De la misma manera, todo creyente no necesita una posición o un título o un reconocimiento delante de la gente para tener una vida de servicio y fidelidad al Señor, porque todos somos llamados a llevar y compartir el Evangelio de nuestro Señor. Todos cristianos somos llamados a ser parte de esta obra de Dios. Y todos tenemos una función dentro de su cuerpo. No es una obra aislada. Todos somos parte de la misma obra del Señor. Un punto importante acá es que también la iglesia no había enviado a un cristiano sencillamente nuevo creyente. La iglesia estaba enviando a un hombre que había sido instruido en cómo servir fielmente al Señor. La iglesia no estaba enviando a alguien que fuera a hacer una carga para Pablo, sino estaba enviando a alguien que había madurado espiritualmente. Y eso nos deja ver la importancia de lo que hablábamos anteriormente respecto a Timoteo, y es el discipulado. Somos llamados como creyentes a crecer espiritualmente, a madurar. No hemos sido alcanzados nada más para obtener salvación, sino para crecer, madurar en el Señor, ser instruidos por Él para la obra. Y ese es el funcionamiento de la iglesia. Ese es el llamado que tiene la iglesia. No solamente alcanzar al perdido, al no creyente, sino que también al creyente poder instruirle para la obra, para que sea un cristiano activo dentro de la obra de Dios. Vemos tres cosas en Epafrodito en esta sección, y es que vemos que es un creyente con fruto del Espíritu en su vida, que es un compañero de trabajo. Pablo así lo está describiendo, y un compañero de guerra. Tres descripciones que apuntan a lo que Pablo ha insistido en esta carta, y es que todo creyente necesita tener un corazón conforme al de Cristo, al mismo sentir de Cristo. Por eso lo llama hermano, lo llama compañero de trabajo, porque no huye de sus labores, sino que se involucra dentro de ellas. Y compañero de milicia, compañero de guerra, no porque estuvieran luchando físicamente, sino espiritualmente, con la oración, con la palabra de Dios, y también con sus servicios, con su obra. No específicamente nos está hablando de que Epafrodito estaba predicando junto con Pablo, pero sí que era compañero de milicia porque estaba tratando de facilitar todo para que el Evangelio llegara a aquellos que no lo conocían. ¿Cómo podemos aplicar ahora esto a nuestra vida? ¿Cuál es el fruto del Espíritu en nuestra vida? Como cristianos, como creyentes, podemos examinar nuestro corazón. ¿En dónde podemos encontrar en nuestro corazón que estamos viviendo conforme a lo que el Señor nos ha llamado a hacer? Y es a reflejar su corazón, a reflejar su vida, a reflejar su evangelio a otros. Toda nuestra vida como creyentes debe tener un propósito divino. Todo. ¿Por qué? Porque si somos guiados por el Espíritu Santo, entonces esto nos va a llevar a saber de que todo lo que hagamos va a ser en beneficio de nuestro Señor, buscando los beneficios de Cristo, buscando sus intereses. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, toda nuestra vida
va a aportar, va a contribuir a los intereses de nuestro Señor. Y esto va desde nuestras decisiones, desde cada proyecto, desde cada emprendimiento, cada acto de servicio y en cada área de nuestra vida. Todo va a afectar, que toda nuestra vida debe ir directo a la contribución de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido alcanzados por aquel que murió por nosotros, que nos dio vida, no para nosotros mismos, sino para que viviésemos por Él y viviésemos para Él. Continuamos en versículo 26 al 28, vamos a leerlo nuevamente. Dice: porque Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Vemos que Epafrodito estaba angustiado gravemente, porque había escuchado que la iglesia sabía de su enfermedad y ellos estaban preocupados por su estado de salud. La parte de la ofrenda y estas demás cosas que rodeaban el haber enviado a Epafrodito era no un factor tan importante, sino la persona. Lo que significa gravemente angustiado es un tormento, una tribulación mental. Y esto era lo que estaba sintiendo Epafrodito. Estaba a punto de deprimirse por amor a su congregación. Y esto, su preocupación, no solamente estaba enfocado en eso, sino que también estaba en poder servir eficazmente a Pablo. Entonces, en ese tiempo, los caminos eran inseguros. Este hombre estaba arriesgando su vida, no solamente trayendo una ofrenda, sino que también estaba arriesgando su vida por su servicio al Señor. Había persecución a los cristianos en este entonces. Por eso Pablo resalta su corazón, resalta su enfoque, su meta, que era servir al Señor con toda su vida y su corazón. Estuvo enfermo a punto de morir y Dios tuvo misericordia de él, pero también de Pablo, para que, dice versículo 27, para que él no estuviera en tristeza sobre tristeza. Y esta tristeza es algo emocional. Está hablando de alguien que está en la cárcel y que pudo haber perdido a un ser querido. Pero esto no afecta al gozo que había en el corazón de Pablo. Y eso también nos hace poder ver la importancia nuevamente dentro del cuerpo de Cristo. Cuando uno de sus miembros está afectado, todo el cuerpo lo resiente. No estaban en un mismo lugar, pero se sabía que Epafrodito estaba enfermo y estaban preocupados en la congregación. Y esto lo podemos ver actualmente también en nuestra vida, en nuestra iglesia. Si un hermano o una hermana está pasando por alguna situación, circunstancia o necesidad, todo el cuerpo debe resentirlo. No podemos ser indiferentes unos con otros, sino involucrándonos por medio de ver cómo podemos actuar, qué podemos hacer, aparte de orar. Otra cosa que podemos apreciar acá es la entrega y el compromiso de este hombre. No es nada más que la iglesia lo haya querido enviar, sino que Dios ya tenía estipulado una misión específica para él. Y él fue enfocado y él fue comprometido con la obra, a pesar de su situación de salud. Él no solamente estaba ceñido en poder cumplir y llegar a Roma, sino que él estaba entregado verdaderamente a la obra. Como creyentes no podemos limitarnos por las circunstancias, no podemos vernos limitados por las cosas que nos están acechando, porque debemos comprender
de que alrededor del mundo hay otros cristianos que también están sufriendo circunstancias adversas. Pero eso no puede limitarnos de continuar, reflejando a Jesús en nuestras vidas. En versículo 28 podemos ver también el corazón de Pablo por la iglesia. Él no quería que la iglesia estuviese preocupada por el estado de uno de sus miembros, sino que él quería que hubiese gozo y alegría en ellos al poder verlo nuevamente. Entonces podemos ver otro factor en esta sección, y es que el cuerpo de Cristo estaba resentido porque uno de sus miembros había enfermado, pero también uno de sus líderes tenía tanto amor por su iglesia de que prefería que sus necesidades continuaran ahí a que la iglesia se desalentara porque uno de sus miembros estaba sufriendo por una enfermedad. Entonces, Pablo prefiere enviarlo de regreso para que ellos estuvieran tranquilos y él también, de que estaba con ellos. Versículo 29 y 30, para ir concluyendo con esta sección, Pablo les dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo les está diciendo, les está animando: recíbanle con gozo, denle el honor a esta persona que merece, porque Él ha entregado y Él ha sacrificado y ha puesto en peligro su vida por la obra de Cristo. Muestren aprecio también a los que son como Él. Y aquí es donde podemos ver que es un cristiano ejemplar. Y es un ejemplo también para nosotros hoy, de saber de que no es que vamos a llegar al punto de casi morir por causa del Evangelio, pero sí el invertir toda nuestra vida en esto. Pablo anima a la iglesia que lo honre. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden en el Señor y os amonestan, y que os tengan con mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El mensaje acá de Pablo es que en realidad no hay nada de malo en animarnos unos a otros, animar al liderazgo, amarlos, honrarlos con fidelidad. No entronarlos, pero sí amarlos con fidelidad. El poder atenderlos también en medio de sus necesidades. O no esperar incluso que haya alguna necesidad para poder amarlos y bendecirlos. Cristo se despojó de sí mismo, de su gracia, en un acto de gracia y humillación. Y luego de esto, Cristo fue exaltado por el Señor, por Dios. Ahora, en la vida de este hombre, Epafrodito, vemos que él sufrió por su enfermedad, se humilló a sí mismo sin esperar alguna recompensa. Él no estaba buscando su propio beneficio al venir y a servir con Pablo en Roma. No estaba esperando algún reconocimiento en absoluto. Y Pablo, aún así, anima a la iglesia a que puedan honrarlo, a que puedan tener honor a este hombre y a quienes son como él, con vidas ejemplares. Con esto podemos ver que verdaderamente
La vida en Cristo es la mejor vida. Nuestra vida en Él debe ser de servicio, de sacrificio, una vida fiel. Y podemos ver también que la mente de Cristo es alcanzable para todo creyente, para todo aquel quien quiera buscarlo hambrienta y sedientamente. Solo así vamos a poder comprender de alguna manera su amor tan grande y por qué es que nos llama continuamente a involucrarnos en su obra. Solamente si venimos y buscamos sedientamente su presencia y su palabra. Solamente así vamos a poder comprender que debemos activarnos como miembros del cuerpo de Cristo, a no solamente ser oidores, sino también hacedores de su palabra. En buscar, no esperar a que la oportunidad se presente, sino nosotros mismos buscar en donde hay necesidad del Evangelio, guiados siempre por el Espíritu Santo. Ser intencionales con esto. Este hombre expuso su vida, lo entregó todo por el todo, sin importarle cuál era la última consecuencia. Lo que vemos de Epafrodito en esta sección es que verdaderamente su vivir era Cristo, nada más. Lo mismo que Pablo había dicho anteriormente en capítulo 1, su vivir era Cristo y su morir ganancia, porque no le importó exponer su vida con tal de ir y ministrar y ser parte de la obra que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Muchas veces nos olvidamos de que predicar a Cristo no es solamente detrás de un púlpito, sino que también es a través de nuestro servicio a nuestros hermanos, a través de nuestro servicio a aquel vecino o vecina que está en alguna limitación, o como la iglesia que está enviando a alguien para que pueda acudir y pueda ayudar a un preso, a Pablo que estaba en la cárcel. Todas estas cosas son actos de servicio que pueden mostrar nuestro servicio al Señor, incluso aquí mismo dentro de la iglesia. Hay cosas que debemos de hacer, hay cosas que debemos de concretar, pero es más difícil cuando es solamente una persona o dos, a que cuando todos como cuerpo podemos servir a esta comunidad, a esta ciudad. No esperando a que sea solamente el pastor el que tenga una idea, sino que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tenemos una relación con nuestro Señor. Somos guiados por el Espíritu Santo también para poder escuchar su voz y cumplir nuestra función. Los filipenses tenían una necesidad en cuanto a la generosidad y el amor por Pablo, por la situación en la que estaba. No se limitaron con las buenas intenciones, con el sentir que tenían, sino que lo concretaron a través de esta ofrenda y enviando a este hombre cuando tuvieron la oportunidad. Esto nos hace meditar también en la vida de nuestro Señor, el propósito por el cual Él vino como siervo, para atender al enfermo, para traer sanidad al enfermo, para traer también esperanza al que estaba desvalido, al que estaba prisionero, y de amar entrañablemente a aquel quebrantado de corazón, pero también de amar entrañablemente a su cuerpo, a la iglesia. Todo tiene un precio en nuestra vida. Todo el servicio que podamos dar al Señor va a tener un precio, y es sacrificar nuestros beneficios, sacrificar nuestra vida, nuestros sueños y muchas otras cosas, y traerlas delante del Señor para que
sea Él quien se glorifique. Porque de nuevo, hemos sido alcanzados por el Señor, ya no para vivir para nosotros mismos, sino para Él. Y su voluntad se puede cumplir en nosotros, desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestra casa, desde nuestro lugar de estudio. No es que el Señor no quiera que hagamos estas cosas, sino que quiere que seamos parte de su obra, en los lugares donde Él nos está enviando, nos está colocando. Puede comprender esto de esta manera. El Señor nos está enviando a diferentes áreas, a diferentes lugares, para poder ministrar su palabra, para poder ser luz, para poder ser cristianos ejemplares. Aquellos que aún no le conocen, aquellos que aún están cegados por las cosas de este mundo. Epafrodito y Timoteo juntos nos animan a someternos fielmente al Señor, a vivir en sencilla obediencia, sin peros, en sencilla obediencia, vivir bajo el Espíritu de Cristo, a ser discípulos fieles de Él, a permanecer fieles con Él y permitir que el Espíritu Santo reproduzca en nosotros la mente de Cristo. Todo eso es alcanzable. Entonces, la pregunta correcta es, ¿cuál es nuestra función ahora? ¿Cómo podemos aplicar todo eso a nuestra vida? ¿Cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo individualmente? ¿Cuál es su función? La pregunta es, ¿tiene claridad con eso? Usted no es nada más un miembro, un número más. Usted es un creyente, seguidor de Cristo, que está siendo llamado a servirle a Él. La pregunta es, ¿cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo? Si usted no tiene claro esto, yo le animo a que pueda venir en oración con su Señor, con su palabra, para que Él le guíe y le muestre, para que Él traiga claridad a su corazón de cómo poder servirle, de cómo poder cumplir con su voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero no es de nuestras emociones, sino es de la convicción real de que Cristo murió por nosotros, de que Él nos ha dado vida para que vivamos para Él y por Él, para que vivamos buscando los intereses de nuestro Señor, que es que este mundo conozca de que hay esperanza en Él, de que pueden hallar salvación en Él y que nadie se pierda. Y que cada creyente busque ser instruido y discipulado por el Señor a través de su palabra. Que puedan crecer y madurar y no solamente quedarnos en la primera línea de ser oidores simplemente de su palabra. Amén. Señor, yo te doy toda la honra y la gloria a ti. Gracias por tu palabra que nos anima, que nos exhorta, que nos consuela. Gracias, Señor, porque esta mañana, Señor, sabemos de que tú nos estás llamando a involucrarnos, Señor, en tu obra. Nos estás animando a ser parte de lo que tú estás haciendo acá en Liberia, Señor. Yo te pido, por favor, que tu Espíritu Santo sea quien traiga convicción y claridad a cada uno de nuestros corazones para ser cristianos activos, tener vidas activas, para reflejar tu palabra, Señor, para hablar tu palabra, Señor, para llevar tu evangelio a todo lugar, a cada rincón, Señor, porque sabemos de la necesidad que hay en esta ciudad, Señor, de tu palabra, de tu verdad. Y así como tú le dijiste a tus discípulos que levantaran su vista porque los campos están listos para la siega, Señor, haznos entender de que los campos están listos para ser cosechados, para ver tu palabra abundar en los corazones
de estas personas, Señor. Guíanos como iglesia, como congregación, Señor, a buscar tu presencia y a poder, Señor Jesús, involucrarnos fielmente en tu obra, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en todo, Señor. En nombre de Jesús. Amén.